Bien, buenas tardes con todos. Mi nombre es Magali Sanabria, médico endocrinólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. El día de hoy me corresponde dirigir la teoría de bocio y nódulo tiroideo. Esa es nuestra agenda. De todas maneras, los invito a repasar ampliamente la fisiología. Sé que ya han llevado sus primeras clases. Recordar que la unidad funcional es el folículo tiroideo, componen, que compone o contiene el coloide y alrededor las células tiroideas, los tirocitos, que son células cúbicas. Aquí dentro del coloide está la tiroglobulina. Recordemos que todo a nivel celular inicia con un receptor dará el TSH y luego activa el NIS, que es el sin-porter sodio-yodo, permitiendo el ingreso de dos sodios y un yodo inorgánico. Y a su vez, este yodo tiene que salir por la pendrina al coloide para poder oxidarse junto con la tiroglobulina y esta tiroglobulina ya preformada en el coloide va a generar primero con el yodo una monoyodo, luego un diyodo, triyodo, tetrayodo, que se va a guardar aquí en como forma de vesículas con una invaginación a la célula y va luego a liberarse al torrente sanguíneo, siendo la T3 la hormona activa, pero en menor cantidad, aproximadamente un 20%, y la T4 la hormona que va a ser en aproximadamente un 80%. Recuerden examinar a sus pacientes, ubíquense siempre cartílago tiroideo, cricoides, y debajo de ese cartílago está la glándula tiroidea sobre la horquilla externa. Para el examen físico, maniobra de Kerbein, el examinador va detrás del paciente, o la maniobra de Laje, que el examinador va frente a frente al paciente, siempre buscando palpar el lóbulo tiroideo derecho, fijando un lado y luego examinar el lado contralateral. Y cuando solo van a examinar con una mano, se llama la maniobra de Craig. Esta maniobra de Pemberton lo usamos en algunos casos para poder valorar un bocio sumergido, como podemos observar aquí donde al momento de elevar los miembros superiores, pues van a colapsar las yugulares y el paciente va a tornarse de manera pletórica o una coloración en rostro. Eso indica que es un bocio que se sumerge, un bocio, digamos, que generalmente se presenta así en los adultos mayores, siendo un bocio subesternal o retroclavicular. Entonces, el bocio en sí, como una definición, es el aumento difuso o nodular del tamaño de la tiroides. Usualmente veíamos años atrás pacientes con esta característica de la glándula tiroidea, llamando de manera muy crítica la atención, ¿no? Recordemos que bocio netamente es el aumento de la glándula tiroides en su tamaño, ¿no? No nos dice si es una función, después lo vamos a comentar, pero de manera precisa, el bocio es el incremento del tamaño de la glándula, ¿no? Aquí tenemos una representación cultura mochica con imitando a una persona con un bocio y exoftalmos. Probablemente esto haga referencia a un paciente con hipertiroidismo. Aquí tenemos una mujer, que es el doctor Pretel, él es uno de los grandes investigadores en tiroides a nivel nacional. Una mujer con un bocio, vemos aquí múltiples nódulos y aquí una mujer con un bocio difuso, ¿no? Entonces, cada escenario va a ser evaluado posteriormente. En cuanto al bocio, entonces viene a ser que es un incremento de tamaño de la glándula tiroidea detectada clínica o radiológicamente. Es decir, podemos examinar a nuestro paciente o simplemente no nos hemos dado cuenta o alguien en algún estudio de repente en una tomografía, en una ecografía, le ubicaron ese tamaño incrementado. Muchos casos se han diagnosticado en pandemia. Deben saber ustedes que los pacientes con em, COVID tuvieron múltiples estudios tomográficos y ahí los radiólogos representaban también la tiroides con incremento de tamaño. Esta palabra bocio la palabra bocio viene del origen de la palabra francesa goitre, goitron o garganta, término latino de guitón,
y o los términos latinos de gutrio. Entonces, todas esas palabras son designadas para indicar garganta. Pero bueno, ahora actualmente sabemos que bocio es definido como el aumento de la glándula tiroidea en tamaño. Es importante saber que la presencia de bocio no necesariamente indica que la glándula tiroidea está funcionando mal. Hay pacientes que pueden tener una hormona tiroidea estable, funcionando adecuadamente o normofuncional, o algunos pacientes con hipotiroidismo o poca liberación hormonal. Y por supuesto, hay pacientes también con exceso de hormona tiroidea, por ejemplo, en los pacientes con hipertiroidismo o la enfermedad de Graves-Bassett. Entonces, el bocio indica que hay una condición que está causando un crecimiento anormal de la tiroides. Es muy importante identificar la causa. Podemos clasificarlo según su morfología, que puede ser bocio difuso simple, quiere decir que de manera global la glándula tiroidea ha crecido, ha incrementado en tamaño, en dimensiones, pero no se palpa ningún nódulo, no se está evaluando ningún tipo de tejido, digamos, que sea diferente al que ya tiene. No hay ningún nódulo, no se palpa o no se valora en las imágenes adicionales algún tipo de nódulo. Entonces, también tenemos aquellos pacientes que tienen un bocio, pero ya con un nódulo, se llama bocio nodular. Y bocio nodular cuando hay más de un nódulo, más de un nódulo. En el caso de funcionalidad, tenemos que el paciente puede tener un bocio tóxico o hiperfuncionante. Este hiperfuncionante quiere decir que tiene mucha más liberación de hormona tiroidea. Ya les mencionaba que la hormona activa es la T3, pero estas hormonas van a llegar al núcleo de las células, es decir, van a ser un estímulo metabólico acelerado, rápido. Imagínense que fuera de repente una célula de un cardiomiocito y esto va a tener mayor contractibilidad, por ejemplo, ¿no? Si fuera una célula cardíaca, mayor contractibilidad. Por lo tanto, va a haber cronotropo, inotropo positivo, generando a la larga una falla cardíaca en el paciente, ¿no? Y así en cada órgano donde puede actuar. No tóxico quiere decir que es no normofuncionante o hipofuncionante, es decir, o no requiere hormona tiroidea o es hipotiroidea. Y según criterio epidemiológico, podemos mencionar un bocio endémico cuando afecta a más del 5% de la población o esporádico cuando no tiene relación con un bocio endémico. Dentro de otras etiologías puede estar la deficiencia de ingesta de yodo, que se corresponde al bocio endémico, desórdenes inflamatorios como tiroides autoinmunes, silentes, posradiación, subagudas o supurativas. Donde hablamos de supurativas, a veces son abscesos. De repente hemos tenido pacientes que han sido sometidos a algún procedimiento con mala limpieza o, o han sido víctimas de un proceso inflamatorio viral, generalmente, o incluso tuberculosis. También hay escrófulas perdón, comprometido de tiroides con TBC, ¿no? Escrofulosis en los ganglios. Enfermedades tiroideas que pueden causar bocio, por ejemplo, les mencionaba con hiperfunción, enfermedad de Graves, bocio multinodular tóxico, que quiere decir que es un bocio con múltiples nódulos, pero uno de ellos se ha tornado, ¿cómo decirlo?, de manera funcionante, predominantemente hiperfuncionante, mejor dicho, que viene a tener una liberación autónoma de hormonas tiroideas generando toxicidad. El bocio nodular tóxico, muy similar, pero solo con un nódulo. Y bocio puede incluir uno o más nódulos. Es importante porque a veces palpamos y pensamos que solo es uno, pero a veces son nódulos profundos o nódulos blandos que también no los llegamos a identificar. En algunos casos, este bocio puede responder a un cáncer de tiroides, a una infiltración granulomatosa o alguna enfermedad infiltrativa como la amiloidosis. En el caso de la epidemiología, pues la deficiencia de yodo, 2,2 billones de personas, ya les mencionaba que a partir de 15, de 5% a veces también puede generar un bocio endémico en adelante, ¿no? Cuando hay una zona de deficiencia leve, de moderada o severa de yodo, deben entender que, ahorita vamos a ver otra lámina que nos dé un poco más de historia, pero los valores o los casos de bocio por deficiencia, bueno, con el tiempo van a ir disminuyendo, ¿no? Por el consumo masivo ya de sal yodada. Entonces,
de todas maneras puede haber estas presencias de nódulos o bóceos en las personas que han tenido mucha carga familiar. Entonces, vamos a pedir siempre un buen antecedente de una buena historia clínica en el paciente. Interroguemos si ha tenido, por ejemplo, traumas en el cuello, embarazos recientes, enfermedades virales recientes, consumo de alguno de los fármacos mencionados, yodo, litio, amiodarona. Amiodarona deben saber ustedes que es un antiarrítmico tipo 3 y en su composición trae yodo. Entonces, puede tener las dos presentaciones, puede generar hipertiroidismo, hipotiroidismo. Igual, cada paciente que ustedes consideren o valoren que está usando amiodarona o van a indicarle amiodarona, deben estudiar la función tiroidea y los anticuerpos y hacer un seguimiento si es que no hay posibilidad de cambiar de fármaco. Y una vez identificado algún daño tiroideo, pues terminar o culminar la terapia y decidir con los resultados del laboratorio para poder indicar qué es lo que está afectando, que podemos solucionar, ¿no? Muchas veces es retiro de cambio, ¿no? De fármacos. En el caso de los pacientes que usan inhibidores de la tirosinquinasa, son pacientes que están llevando algún tipo de terapia para alguna neoplasia tiroidea. Levotiroxina, es muy raro que genere boce, pero de todas maneras habría que ver si no es una dosis en exceso. Suplementos para perder peso. A veces hay empresas inescrupulosas o profesionales de la salud inescrupulosos que venden hormonas tiroideas con otro nombre o con otra intención, pero simplemente dicen vas a bajar de peso porque obviamente la levotiroxina es una hormona pues catabólica, ¿no? Entonces va a generar pérdida de peso. Entonces hay que preguntar si esto ocurre. En todo caso, investiguemos quiénes pueden tener este riesgo. Siempre son las mujeres con mayor frecuencia y probablemente a mayor edad. Por supuesto que también puede haber en casos de varones. Entonces, puede también ocurrir en recién nacidos, de madres tratadas por el hipertiroidismo durante el embarazo. Por ejemplo, esta es una imagen de Williams, el tratado de Williams, es un bocio en un neonato. Si son muy observadores, aquí pueden ver que la persona que sostiene probablemente sea la madre y tiene una platoniquia, si se dan cuenta, nicolisis, platoniquia. Estas son unas uñas característicamente de mujeres con hipertiroidismo. Entonces, probablemente sea la madre que ha tenido hipertiroidismo y ha recibido terapia para el controlar el hipertiroidismo y poner la eutiroidea, pero acá lo que se ha obtenido de manera secundaria es que el neonato tenga bocio, ¿no? Un hipotiroidismo probablemente inducido por fármacos. En este caso nos ponen que es un infante, un neonato que ha sido, que posee un bocio debido a la inducción con Lugol en el caso de que ha recibido la madre. El Lugol lo usan para poder controlar el hipertiroidismo en la madre, ¿no? Entonces, siempre que hagan ustedes la historia, pueden interrogar un poco más sobre los fármacos. En el caso de causas de bocio fisiológico, puede haber pubertad y embarazo también, ¿no? Entonces, dentro de otros factores de riesgo, eh, genera muy frecuente, ustedes saben que casi el 75% de la población peruana tiene sobrepeso y obesidad, entonces insulino resistencia, obesidad o síndrome metabólico también está asociado para el bocio, es muy frecuente en el sexo femenino, no hay diferencia racial para la literatura y no olvidemos este requerimiento mínimo de adultos, 150 microgramos de requerimiento de yodo, y en gestantes y niños es de 200 a 250 microgramos al día. Dentro del cuadro clínico, el bocio, que ya hemos visto el crecimiento de la glándula, puede generar disfagia, que es dificultad para poder pasar los alimentos, dificultad para respirar, disfonía es para poder emitir el sonido, la voz. Y bueno, en algunos casos ocurren esto, sobre todo cuando la obstrucción supera el 70% del diámetro de la tráquea, para poder generar síntomas obstructivos de la vía respiratoria. También debemos valorar si es que esta glándula se mueve. Si es una glándula que es móvil, pues es mucho más frecuente que sea un tema benigno. Pero si es una glándula adherida junto con adenopatías,
pues sospechemos que es una glándula con un bocio debido de repente a un carcinoma. En el caso del crecimiento intratorácico, a veces no palpamos mucho el bocio hacia el examen físico habitual, pero sin embargo podemos observar que en las maniobras de Pemberton o de Marañón hay una ingurgitación yugular y esto generalmente es por un bocio sumergido. Para el OMS y la categoría de bocio por deficiencia de yodo, tenemos estas tres clasificaciones. Uno, 2, 3. Bueno, el cero que indica que es no bocio y el uno se clasifica en 1A y 1B. Uno con un bocio que es palpable pero no se observa con el cuello hiperextendido. 1B significa que es palpable y visible con el cuello extendido pero no visible con el cuello en posición anatómica. Y grado 2 es palpable, visible con el cuello en posición normal. Y el bocio grado 3 es aquel muy voluminoso y visible a la distancia. Entonces, en la historia natural podemos presentar que la evolución natural del bocio simple, o sea, el crecimiento difuso, luego progresa a un bocio nodular y posteriormente puede terminar en un bocio multinodular que se puede complicar por aparición de quistes, nódulos quísticos, nódulos hemorrágicos o fibrosis, calcificación. Entonces, eso nos va a dar una idea de cómo va la historia. Normalmente se trata de este crecimiento o esta hiperplasia crónica, lamentablemente termina generando la presencia de un nodulito y luego este y otro y otro y otro y hasta que uno se hace funcionante. Entonces, el aumento es debido a una proliferación del epitelio folicular y a un aumento de folículos tiroideos. No solamente crecen en número, sino que son hiperplásicos, hay mayor proliferación vascular, ocurren cambios estructurales, intervienen hormonas como por ejemplo el TSH, ya les he mencionado que el TSH estimula la formación de hormonas tiroideas, pero también estimula el crecimiento de la glándula tiroidea. O sea, intervienen ambos, ¿no? La hormona, la HCG, que es la hormona que está presente en el embarazo, también va a estar elevada y puede estar asociada con bocio. La inmunoglobulina estimulante de tiroides, como es en el caso de la enfermedad de Graves, por eso la mayoría, como ese inmunoglobulina estimulante de tiroides se deposita en el receptor de TSH. Por lo tanto, ahí va a generar un aumento de la formación de hormona tiroidea y también del crecimiento. Y jefe uno, por ejemplo, hay pacientes que ustedes conocen con acromegalia, de repente ya en su práctica han podido ir viendo, pacientes con acromegalia tienen un exceso de hormona de crecimiento y por ende van a estimular el hígado para liberar IGF-1, que es factor de crecimiento, tipo insulínico, y esto va a tener como repercusión de un crecimiento de la glándula tiroidea. También, asimismo, puede crecer el vaso, el hígado, como han podido revisar. Dentro de la fisiopatología hay señales extracelulares que controlan la proliferación, controlan. Entonces, factores que regulan negativamente la proliferación tiroidea es el consumo adecuado del yodo o el factor beta de crecimiento, de transformante de crecimiento o la somatostatina, que es un potente inhibidor de la hormona de crecimiento. Estos factores van a contrarregular que tengamos un bocio, pero a veces hay pacientes que tienen tumores, que tienen diferentes carencias y van a generar este crecimiento tiroideo. Entonces, es una reacción adaptativa a las células foliculares frente a cualquier proceso de producción hormonal. Cuando hablamos de un bocio nodular, quiere decir ya que esto de repente es bocio o este deficiencia de yodo genera una disminución de las hormonas tiroideas T3 y T4. Por lo tanto, como feedback negativo va a generar una elevación de la TSH. Y este TSH incrementado va con hipertrofia, hiperplasia y activación del NIS, que es el simporter sodio-yodo, para poder liberar hormonas tiroideas. Ya les mencionaba, aparte de los fármacos, pueden haber algunos alimentos boceógenos como col de Bruselas, coliflor, eh, tapioca también, que es yuca, ¿no? Que también está presente. Y algunos disruptores endocrinos, por ejemplo, hay algunos productos tipo BPA, o sea, los plásticos, pinturas, perfumes. Si alguno de ustedes tiene hermanos pequeños o sobrinos pequeños o un familiar en edad infantil, se aconseja mucho evitar el uso de maquillajes, perfumes en niños o en personas puberales, porque esto genera disruptores endocrinos que pueden generar problemas de función tiroidea. En el caso del bocio endémico, les mencionaba que es cuando es más del 5% de la población estudiada presenta un incremento del tamaño de la tiroides.
Voy a hacer acá un pequeño zoom, no sé si se puede ver un ratito. Eh, ya. Aquí. Entonces, la mayoría de esos casos con bocio multinodular, bocio endémico, son pacientes que puedan tener, se ve una sombra de nódulo aquí en el centro, un lado derecho, el parte inferior, aquí otro nódulo. Y como les decía, generalmente son mujeres entre la década de los 40, 50, 60 años, y muchas veces son mujeres que han migrado también. Entonces, usualmente se corresponde al bocio endémico que termina siendo primero difuso, luego nodular y luego multinodular, como podemos ver aquí. Entonces, usualmente son zonas donde tienen una ingesta diaria menor a 150 microgramos de yodo. Es suficiente para formar hormonas tiroideas esta cantidad, pero hay zonas, aquí les voy a mostrar un ratito, que no tenían esa ventaja o ese beneficio, entonces eran deficientes de yodo, ¿no? Entonces hay otras sustancias voceógenas, como estas que están aquí, goitrina, 1.5 vinil, 1.2 tiaxoresilina, generalmente productos que están dentro de la col, nabo, yuca, coliflor, col de Bruselas. Entonces, estos productos a veces en exceso, claro, están generando sustancias voceógenas. Y bueno, personas con desnutrición también es un factor de riesgo. La persistencia del factor llega a un bocio sólido, posterior a ello se convierte en nodular, ¿no? Aquí están las referencias de las imágenes, que es un atlas de imágenes del doctor Elmer Manrique. En el caso del mapa, ¿cómo era? Esta es una imagen del mapa de distribución del bocio endémico en América en el año 60, ¿no? Pues se dan cuenta, todo lo que es lila serán zonas bocioendémicas. Perú, toda la sierra. ¿Por qué? Porque los productos ricos en yodo están siempre en la costa. En este caso del mapa del Perú, ustedes ven en la costa como que no hay registro porque probablemente consumamos más productos de mar, ¿no? Algas, peces, mariscos. En cambio, en la sierra carecían de esos consumos, por lo tanto era muy frecuente tener bocio endémico en alrededor de toda nuestra sierra, lamentablemente. Entonces aquí podemos ver en los niños con bocio, retardo mental, bocio multinodular, talla baja, otra vez bocio multinodular, y acá la típica imagen de una niña con cretinismo, que es un hipotiroidismo severo, generando retardo mental, talla corta, hernia umbilical, voz gruesa, eh, cambios en el cuerpo, que lamentablemente a la vista lo podemos identificar, pero durante muchos años no se hacía nada por estos problemas. Y acá en la selva no es porque no hayan tenido, simplemente que a veces el acceso en esta época pues era difícil de estudiar en la zona de la selva porque todo es acceso fluvial, ¿no? Entonces para el año 69 se decreta una ley para poder indicar que todas las personas deben consumir sal yodada, ¿no? Para prevenir el bocio endémico, como todos consumimos sal. Entonces, ya para el año 2016, en este artículo que aquí tienen la publicación, la revisión, ya solamente se reportan escasas zonas de bocio endémico, pero felizmente el país ya no está en deficiencia de yodo, como habíamos visto aquí, ¿no? Para bocio endémico. Miren esta imagen, el Perú, por ejemplo, esta es una presentación, a ver, ya para el 2016, indicando que a partir del año 69 fue que se programó el uso de las ayodadas, y ya para el 2016 tendríamos un promedio de concentración de media de yodo en los niños en esta etapa escolar de 262 microgramos por litro. Entonces, esto es un punto de corte que debe ser superior a 100. Eso es lo que debe ser indicando que es suficiente. Entonces, ya estamos en valores apropiados. Dentro de la fisiopatología del bocio difuso, no tóxico, generalmente encontramos en la tiroiditis de Hashimoto. Ustedes han llevado su teoría de hipotiroidismo, y usualmente esto es una tiroiditis linfocítica crónica con un aumento del TSH, generando en algunos casos
incremento del volumen de la glándula tiroidea. En algunos casos hay tirotoxicosis, en este ejemplo de tiroiditis de Hashimoto. Entonces, la tiroides de Hashimoto es una destrucción, una inflamación, generando una infiltración linfocítica crónica en la tiroides. Y esa destrucción tiroidea puede liberar hormonas tiroideas. A eso se le llama tirotoxicosis o hashitoxicosis, pero dura semanas nada más. Luego pasan al hipotiroidismo. El bocio difuso tóxico, en este caso se le ve acá a esta persona con párpados edematizados, una mirada alerta, sudorosa, con un bocio. Entonces, secundariamente es un raised basedow, aumento difuso de la vascularidad tiroidea, anticuerpos TCI, que es la inmunoglobulina estimulante de la tiroides. Aquí tenemos otra mujer igual, con piel sudorosa, retracción palpebral, softalmos, edema de párpados. Es una mirada fija, alerta, de alerta, ¿no? De manera, causas raras, existe personas que lamentablemente tienen tumores. Vemos aquí, la silla turca está totalmente ocupada por un tumor supra, intra, infracelular, que corresponde a un tumor productor de TSH, es un tirotropinoma, y como tiene el TSH tan alto, va a estimular constantemente la liberación de la hormona tiroidea a nivel a nivel de la glándula tiroides. Entonces va a generar un hipertiroidismo predominantemente, dominantemente autosómico, no autoinmune, un adenoma secretor de TSH dentro de la glándula hipoficiaria, síndrome de resistencia a la hormona tiroidea también puede ser, o un tumor secretor de HCG. Entonces, en este caso específico, este paciente vino al hospital casi en pandemia. Si vemos, es un aumento de la glándula difuso, tiene su talla superaba el marco de la puerta del consultorio. Entonces, este paciente sufría de gigantismo por un exceso de hormona de crecimiento y a su vez tenía producción dentro de la imagen, tenía producción de TSH, generándole un hipertiroidismo secundario a este tumor, ¿no? No era primario. Dentro de los pacientes con bocio difuso no tóxico, hay pacientes que es considerado el precursor de los nódulos tiroideos, como les he venido diciendo, y también del bocio multinodular no tóxico. Puede haber pacientes que han tenido radiación, mutaciones de estos genes, BRAF, RET, RAF, o de la mutación para el cáncer capilar de tiroides, y generalmente pacientes con insulino resistencia y insulino metabólico también pueden tener un bocio, ¿no? Entonces, no todos los bocios van a ser cáncer, chicos, ¿está bien? Dentro del bocio multinodular no tóxico, viene a ser un paciente con bocio multinodular que debe tener patrones de función tiroidea siempre anual, por más que no tenga síntomas, o esté eutiroideo, una vez al año hay que chequearlo. Hay acumulación de fibras de tejido conectivo, replicación de células foliculares normales. La existencia de un bocio multinodular no tóxico refleja que las células foliculares adoptaron ya diferentes patrones de respuestas a factores de crecimiento. Aquí predominan factores, digamos, de trastornos morfológicos, debido a hiperplasia, degeneración, fibrosis. Eso hace que crezca la glándula tiroidea. Bueno, en algunos casos, inicialmente con un bocio simple por la deficiencia de yodo, luego ya si hay mayor predisposición genética como las mutaciones mencionadas, puede haber un incremento de tamaño. Si hubiera una también exposición a radiaciones, también puede haber mayor incremento de riesgo de nódulo, y averiguar si hay antecedentes de tiroiditis también en los pacientes. Y generalmente no suele haber síntomas porque no hay tirotoxicosis. Es un bocio que tiene varios nódulos, pero no libera mucha hormona. Entonces, en estos casos de los bocios multinodulares no tóxicos, como les mostraba aquí, la silueta se ve mucho más marcada de un bocio multinodular. En este caso es una mujer de 48 años, que es natural de Ayacucho, con un bocio de hace 25 años. Entonces, es un bocio gigante, se puede observar, vendría a tener una. Acá nos pone que dentro de la historia clínica existe antecedente de ingesta de sal de mina. Yo les mencionaba, es una persona mayor, ¿no? Entonces, usualmente esas personas no han llegado a consumir sal yodada desde su infancia. Y dentro de la realidad peruana, mucha gente mayor, sobre todo en la sierra, consumía sal de roca, que ellos recolectaban una roca, obviamente sin componente de yodo, y eso lo colocaban en un plato hondo con agua. Entonces, esa roca de sal se iba diluyendo
y en el agua, generando que esa agua sea salada para, digamos, aderezar los alimentos, pero no tenía yodo, entonces eso es muy frecuente. Entonces, usualmente a estas personas, porque es un síntoma obstructivo, termina siendo operada y para generarle un alivio clínico del peso, del dolor, a la disnea y todo lo mencionado previamente. En el caso que ya luego torne esto a un bocio multinodular tóxico, bueno, entonces puede haber un aumento de volumen crónico de la glándula tiroidea asociado a un hipertiroidismo en ausencia de la enfermedad tiroidea autoinmune. Es un nódulo autónomo. De todos los nódulos que pudo haber tenido esa glándula, con el tiempo pasa a un nódulo autónomo. Entonces, este bocio multinodular no tóxico o adenoma tóxico es considerado el precursor del bocio multinodular tóxico. Histológicamente, tiene estos nódulos bien demarcados. El resto del tejido tiroideo, algunos de estos nódulos pueden ser calientes o fríos o tibios. Ya les voy a explicar qué es eso. Microscópicamente, nódulos son con crecimiento de folículos e hiperplasia, a diferencia del tejido no nodular, lo cual se evidencia en la gamma. En más del 60% de los casos, los bocios multinodulares tóxicos poseen mutación en el receptor de TSH y pueden tener nódulos simples o múltiples funcionantes. Entonces, este bocio multinodular tóxico genera un cuadro con cuadro clínico de tirotoxicosis. Ya han visto ustedes un hipertiroidismo, bueno, así, ¿no? Con palpitaciones, nerviosismo, reflejos con relajación rápida, uñas quebradizas, toda la clásica, ¿no? Entonces, no olvidemos de preguntar si hay fármacos como usos preguntemos de dónde viene el paciente, ¿no? Para poder tener la historia como que completa. Entonces, cuando tenemos o hablamos de un bocio multinodular tóxico, podemos pedir también una TCH para complementar el estudio. Y si esa TCH está venida menos, está bajita, está suprimida, pues tenemos que hacer más estudios, es decir, la gamografía, ¿no? Si tenemos un paciente con bocio y una TCH muy bajita, pasamos a la gamografía para poder identificar. La gamografía tiroidea es un estudio utilizando un radiofármaco, como puede ser el yodo, el TNC99, generando una imagen, una silueta correspondiente a la glándula tiroidea, que puede ser normal, porque va a captar el yodo o el TNC99. En el caso que sea un bocio multinodular, marca de diferentes áreas aquí. Por ejemplo, pueden ver uno, dos, tres, cuatro, cinco. De todo este bozo multinodular, hay 5 áreas hipercaptantes, ¿no? Eh, que quiere decir que están captando adecuadamente las glándulas, los volúmenes de, de captación del radiofármaco. Entonces, es un radiofármaco, no es un contraste. La gamografía usa una gamma cámara con un radiofármaco, que generalmente es yodo. Y que capte quiere decir que está organificando, que está trabajando esa célula tiroidea. Cuando hablamos de bocio multinodular, porque miren, múltiples áreas de captación, ¿ok? Y aquí en el nódulo frío, ustedes pueden observar que se dibuja un esbozo de una silueta tiroidea, pero aquí hay un área en el cual no capta nada. Eso se llama nódulo frío. Y eso pasa porque la tiroides, en su estudio de gammagrafía, estudio funcional, no está siendo capaz de organificar ese yodo. Acuérdense que la más frecuente es usar yodo, lo más frecuente, no lo único, pero no ha organificado el yodo. O sea, quiere decir que esa célula, ese tirocito, no está captando adecuadamente el yodo como debería ser, no lo está organificando. Entonces es un nódulo frío. Y tú piensas y dices, ok, si este nódulo no está frío, quiere decir que el yodo no está siendo organificado. O sea, es decir, esta célula está perdiendo su funcionalidad, su fisiología, la está perdiendo. Por lo tanto, no la va a organificar el yodo. Entonces, esta área está quedándose desdiferenciada, sin trabajo, por así decirlo, sin producción de un trabajo normal, por lo tanto queda un nódulo frío. No hay ningún tipo de captación. Usualmente los nódulos fríos están relacionados con neoplasias. ¿Sí? En la enfermedad de Graves hay un exceso de los receptores de TSI están como que a 1000 porque hay una TSI, una inmunoglobulina estimulante de tiroides, como la misma teoría de hipertiroidismo, y toda la glándula tiroidea está como que trabajando a 100, ¿no? Trabaja y trabaja y trabaja y captando y liberando hormona tiroidea generante y organificando el yodo. Entonces es una enfermedad de Graves, muy típico, una captación difusa, ¿no? A diferencia de estos dos iniciales. El nódulo caliente, a diferencia del nódulo frío, viene a indicar que está absorbiendo todo el radiofármaco,
Por ende, todo este radiofármaco está siendo captando, ramificando el yodo, que dice que es un nódulo caliente, un nódulo tóxico, está hiperfuncionando. Por este lado, ¿que alguien se anima a decir qué cosa es? Es una gamografía también de tiroides. ¿Algún voluntario? Bueno, es una gamografía también de tiroides con yodo 123 y acá discretamente está la silueta de la tiroides, ¿sí se la ven? Pero aquí hay un área hipercaptadora, hipercaptadora, por lo tanto, esto es un nódulo que está sobrecaptador, ¿no? Hiperfuncionante, nódulo caliente. Bueno, entonces es un nódulo caliente, un nódulo tóxico. Entonces aquí tenemos que la mayoría de pacientes con muestra de una incidencia de hipertiroidismo en personas que han tenido, por ejemplo, en este caso, un bocio multinodular tóxico, en esta línea que es media lila, viene a ser que se incrementa mucho a partir sobre todo de los 50 años de manera exponencial. Sin embargo, la enfermedad de Graves es más que todo en mujeres jóvenes y luego va decayendo con la edad. Y en el caso del adenoma solitario tóxico, pues se incrementa discretamente a partir de los 60 años. Bien, hasta aquí entonces una pregunta. Continuamos entonces. Este, en el caso del bocio multinodular tóxico, en este les muestro un casito pequeño de la misma revisión anterior, del atlas anterior. Es un bocio multinodular tóxico con obstrucción de vía aérea. Por ejemplo, aquí vemos a esta mujer. No, no parece que tuviera un gran bocio. La verdad que no es una buena fotografía porque capaz está cubriendo esto y no la he examinado. Pero miren, es una mujer de 81 años de edad con estridor laringio. Ya cuando la examinan, está intubada, se palpa un lóbulo tiroideo sumergido en la región clavicular derecha. Entonces, aquí hay un ensanchamiento de mediastino superior, ensanchado y la tráquea también un poco desplazada. Aquí se ve mucho mejor en la flechita, esta masa es parte del lóbulo tiroideo derecho, desplazando, empujando la tráquea, pero la luz todavía está permeable, ¿no? De todas maneras, le hicieron una gamografía. Miren, se dan cuenta que hay uno, dos, tres, cuatro, por acá otro pequeño. Es un bocio multinodular tóxico y en la BAF, en la biopsia por aspiración de aguja fina, mostró una sospecha de malignidad. Entonces, no porque sea un bocio multinodular tóxico, no vamos a hacer biopsia. Hay patrones o hay características que durante la práctica probablemente algún grupo ya lo ha podido ver, pero ahora vamos a discutir ampliamente en las siguientes diapositivas. Si queremos tomar decisiones de biopsia, tienen que ser según la ecografía. Ya para ir terminando, tenemos otros factores, por ejemplo, ya les mencionaba que personas con exceso de IGF-1, como pacientes como acromegalia, puede haber estados también en pacientes con estados de hiperinsulinemia, insulinoresistencia, prediabetes, todos ellos también pueden tener un bocio. Algunos cultivos folículos tiroides expresan IGF-1 y IGF-2, que son factores de crecimiento y en algunos casos también proliferación de células foliculares de nódulos tiroideos que son independientes de los valores de IGF-1, es decir, hay una acción autocrina en algunos pacientes. Factores angiogénicos, en la expansión de células foliculares depende también del aporte sanguíneo adecuado. Si hay mucha hipervascularización o mucha vascularidad del paciente va a tener también riesgo de hacer bocio. Y factores angiogénicos producidos por las células foliculares también puede ser por estímulo del TSH y puede generar incremento del tamaño tiroideo. Diagnósticos diferenciales, aneurismas, fibromas, malformación linfática, lipoma, linfoadenopatía, adenoma paratiroideo, quiste paratiroideo, absceso tiroideo, linfoma, compresión traqueal, fenómeno de Jod Basedow. ¿Alguien sabe lo que es el fenómeno de Jod Basedow? Esos generalmente vienen en preguntas del ENAM o preguntas de residentado. ¿Alguien? Entonces, el fenómeno de Jod Basedow es cuando una persona eutiroidea recibe una cantidad importante de yodo, por ejemplo,
en pacientes que van a recibir contrastes por alguna tomografía o resonancia, iodados me refiero. Entonces es como recibir una gran carga de hormona de yodo y hace un destape, una fuga de hormonas tiroideas. Puede haber también necrosis o hemorragia intratumoral, generando aumento de tamaño o consecuencias del hipertiroidismo o hipotiroidismo de la grasa. Estos son sus diagnósticos diferenciales, ¿no? Entonces, es importante definir un manejo según la funcionalidad, ¿ok? Si es un hiperfuncionante, tenemos que controlar, disminuir la hiperproducción de hormona tiroidea y generalmente cuando hay síntomas de hiperfunción van a terapia con yodo 131 y si es un nodoso muy grande, muy comprometedor, generando obstrucción, pues pasa con cirugía. Entonces el enfoque va a ser según el estudio funcional, estructural. Podemos ayudarnos de TSH-T4 anticuerpos, de TCI, TPO, tiroglobulina, una ecografía o una gamografía tiroidea según corresponda. La biopsia también, según algunos criterios, una radiografía de tórax, una tomografía de resonancia cervical, según corresponde. En el caso de yoduria no es un estudio que se pide siempre. Pedimos un estudio de yoduria, pero es un estudio poblacional. No valdría la pena pedirlo por un solo caso, ¿no? Entonces hay bocio dishormonogénicos, también genéticos, perdón, con defecto de captación de transporte de yodo, defecto en organificación, por ejemplo, el síndrome de Pendre, con donde falta esta proteína pendrina que libera el yodo al coloide, pues está dañada, está alterada, no hay efecto. También hay efecto en la síntesis de las secreciones de hormona de globulina transportadora de tiroglobulina y defectos en la yodotirosinasa. Entonces, cambios así van a ocurrir. Bien, aquí es la primera parte. En la siguiente parte viene nódulo tiroideo. Espero que estén un poquito más participativos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unos casos. Vemos acá un nódulo tiroideo aquí en el lóbulo tiroideo derecho. Aquí hay una silueta incrementada también de nuestra paciente. Voy a intentar. Entonces aquí claramente se ve cómo este lóbulo tiroideo derecho no es difuso aquí, no es ambos. Netamente se ve que como el nódulo tiroideo está presente en el lóbulo tiroideo derecho, generando aquí un movimiento, ¿no? Siempre examinen a sus pacientes. Acá hay otra paciente. El mismo día vinieron las dos. Uno tenía en el lado derecho y la otra tenía en el lado izquierdo. Pueden ver aquí la foto y aquí tenemos el videito. ¿Ves? Aquí es un poquito más alargado en el lado izquierdo, ¿no? Aquí. Entonces, el nódulo tiroideo es una lesión concreta, palpable, ecográficamente o detectada también en un estudio de imágenes, pero por lo general ustedes acostúmbrense a examinar a sus pacientes en la glándula tiroidea. Puede ser un nódulo solitario o un adenoma solitario, un bocio multinodular tóxico también, por ejemplo, yo les digo, a veces palpamos solo un nódulo, pero en la ecografía salen más, ¿no? Entonces, hay un estudio también de soporte en cuanto a la señal. Puede ser también una tiroiditis o una infiltración con problemas infecciosos o neoplásicos. Diagnóstico diferencial, no todo va a ser sospecha de cáncer, pero tenemos que pensar también en quiste de conducto tirogloso, higromatístico, quiste paratiroideo, enfermedad metastásica, aneurismas, adenomegalias o adenoma de paratiroides, ¿no? Entonces, si es benigno, puede ser de repente el adenoma autónomo funcionante, bozo multinodular, tiroides de Hashimoto, quiste tiroideo, crecimiento compensado después de haber tenido una hemitiroidectomía o hemiagenesia tiroidea. Si es maligno, cualquier tipo de células de carcinoma papilar, folicular, de Harter, medular, anaplásico, linfomas o lesiones metastásicas. Es importante identificar a quienes vamos a pedir una ecografía tiroidea, no a todos sus pacientes. Examinemos, conversemos, interroguemos al paciente y luego del examen físico tomas una decisión si te parece que hay o no nódulos.
eh, es para descartar si hay crecimientos anómalos, si hay antecedentes familiares de neoplasias o radiación de cabeza y cuello, pues también está indicada la ecografía tiroidea. Puede servirnos la ecografía como un estudio complementario y confirmatorio de lesiones tiroideas detectadas incidentalmente por otros médicos de repente, como un atomo, ya les mencionaba yo, como en COVID, ¿no? Preguntar si hay disfonía o disfagia también. Esto es un pequeño recordaris anatómicamente, les traje acá como una ecografía, donde está aquí el istmo, el lóbulo tiroideo. Es un corte transversal de una región cervical, identificando la glándula tiroidea como primer plano en ecografía, ¿no? Acá está el esófago, carótida, yugular, músculo largo del cuello, músculos pretiroideos, y bueno, aquí la ubicación de las adenopatías en el caso de que se hubieran, ¿no? Entonces, esta ecografía tiroidea ayuda a entender, a examinar a los pacientes. Tengo un nódulo tiroideo, lo tengo que palpar dónde está, puedo ayudar también de identificar con una imagen para poder ubicarlo. Y los incidentalomas son nódulos no palpables que tienen el mismo riesgo de malignidad que los que se palpan en realidad, ¿no? Usualmente los que se palpan son nódulos que tienen más de 1 centímetro, ¿no? Pero hay pacientes que tienen nódulos pequeñines, sin embargo, también pueden considerarse, si hubiera características de alta sospecha, también se tienen que tomar en serio, no porque sea menor de 1 centímetro ya, no, ya se deja, ¿no? La guía clínica reconoce que la mayoría de nódulos tiroideos son de bajo riesgo, sin embargo, la curva o de manera exponencial, ahora ustedes se dan cuenta, cada vez se puede acceder a más estudios de exámenes como tipo de ecografías tiroideas, entonces se van a detectar más nódulos tiroideos, sin embargo, los cánceres no han incrementado fallecimiento. Muchos tipos de cáncer tiroideos plantean un riesgo mínimo para la salud humana y pueden ser tratados eficazmente. Una vez descubierto el nódulo, tenemos que valorar siempre los antecedentes, su exposición de radiación, si la familia ha tenido un cáncer de tiroides o un síndrome asociado, nódulo rápido crecimiento, ¿ya? Entonces, si hubiera también síntomas obstructivos o ronquera. ¿Por qué tendríamos ronquera? ¿Saben? ¿Por qué tendríamos ronquera? No tengo miedo a compartir, ¿no? Bueno, eso es porque hay un compromiso del nervio recurrente laríngeo, ¿sí? Entonces, aquí, dentro de los antecedentes, habría que identificar sobre todo si hay crecimiento rápido, consistencias duras, pétreas. Ustedes, chicos, a ver, levanten la mano si me quieren hablar. Levanten la mano. ¿Quiénes ya han palpado tiroides? A ver, aquí en los participantes. A ver, ¿alguno ha palpado tiroides en su práctica? Nadie. Bueno, entonces sí es importante que aprovechen sus últimos días para que en la rotación, para que se animen a palpar tiroides y puedan identificar ciertos criterios, ¿no? Entonces, aquí voy a minimizar acá el chat también. Ya. Entonces, aquí les recuerdo que siempre es importante ver si hay radiación, antecedentes familiares o algunas enfermedades, digamos, de complejos asociados. Por ejemplo, la enfermedad de Cowden, que tiene mucho que ver con poliposis, con cáncer de tiroides, con compromiso sobre todo generacional, familiar, complejo de carne y también con otros tumores que pueden ser endocrinos, en hipófisis, en paratiroides, poliposis familiar, carcinoma medular de tiroides, o neoplasias endocrinas múltiples tipo 2. Verifiquen si hay ronqueras, si hay consistencia dura, si hay parálisis de cuerdas vocales. Si es de sexo masculino también es un poquito más de sospecha, ¿no? Entonces, eso sí, les pido que ubiquen. Al momento del Doctora, disculpe, no se le escucha. Creo que tiene problemas con su micrófono. Hola, hola, ok, gracias por avisarme, no sé, no me di cuenta. ¿Hasta qué nos quedamos, por favor?
¿En qué momento dejaron de Justo en este escucharme? cambio de diapositiva, doctora. Justo ahí. Ah, ok, aquí. Bueno, será ahí. Ya, listo, gracias. Entonces, los grupos ganglionares, esto no es para que ustedes se lo paporten o lo sepan de memoria, pero para que tengan entendimiento. El grupo ganglionar, usualmente acá tienen sus divisiones, 1A, 1B, 2A, 2B, 3, 4, 5A, 5B y 6. Entonces, aquí en la parte superior, donde ustedes vean el grupo ganglionar 2A, 1A, 1B, generalmente están asociados a temas odontológicos o procesos respiratorios. Eso es lo más frecuente. Pero si ustedes ven que su paciente tiene compromiso ganglionar en el grupo ganglionar 3, 4, 6 o 7, que acá te falta, también hay que sospechar de que de repente hay un compromiso ganglionar metastásico de este tema tiroideo. ¿Sí? En algunos casos, no en todos. Y recordemos que hay ganglios o hay adenopatías que van a estar de repente eh, inflamatorias nada más, ¿no? Entonces es bueno preguntar que ha tenido procesos respiratorios previos. Y aquí se ven en una imagen, digamos, del mapeo ganglionar que es importante en los pacientes, ¿no? Entonces el nódulo tiroideo, siempre que ustedes examinen o palpen un nódulo tiroideo, se les recomienda medir el nivel del TSH. ¿Me siguen escuchando, cierto? A ver. El nivel Sí, sí, del se escucha, TSH. doctora. Ok, perfecto. Entonces, siempre que tengan un paciente con nódulo tiroideo, se recomienda medir los niveles de TSH a todos los pacientes que tengan. Si su valor es subnormal o debajo del valor ideal, deben considerar siempre una gammagrafía, como les había mencionado previamente, para identificar la funcionalidad. Y si ese TSH está suprimido, a veces puede estar asociado por un nódulo tóxico, como les había mencionado. Entonces, tenemos que la TSH se va a pedir de manera muy recomendada. Si este valor sale bajo una TSH suprimida, pasamos a una gammagrafía. Si esta TSH sale normal o elevada, pues la gammagrafía no debe ser una imagen que deba pedirse de primera instancia, no es necesario, ¿no? Lo que sí se palpa es un nódulo, pues si solamente sale la TSH baja, va a gammagrafía. Y estas gammagrafías, nuevamente les hago recordar, cuando hay una hipercaptación se llama nódulo caliente o nódulo hipercaptador, hiperfuncionante, y si está hipocaptador o hipofuncionante es un nódulo frío. Siempre que tengamos un nódulo frío, piensen que estas células tiroideas están desdiferenciadas y es muy probable que sea un cáncer, ¿no? ¿Ok? Si hubiéramos recibido un resultado con una TSH alta, pues también aumenta el riesgo de malignidad. Entonces, siempre pedir una ecografía tiroidea cuando palpen un nódulo. Realmente hay un nódulo que corresponda a una normalidad, como es el tamaño o el volumen del nódulo, si hay o no adenopatías cervicales. El patrón ecográfico es muy importante, es quístico o es sólido. Generalmente si tiene más predominante, si tiene más áreas sólidas, pues tiende a tener, habría que observar las características del área sólida y dónde está localizado, ¿no? Entonces, aquí un ratito, aquí hay un texto que no lo llego a leer. Ya. Entonces, estas características va a ayudarnos a tomar decisiones para saber que tenemos deseo o necesidad de tomar la, em, la biopsia, ¿no? En caso sea necesario. Bien. Entonces, esta ecografía tiene que ser realizada ahora. Utilizamos que el paciente esté de cúbito dorsal, con el cuello hiperextendido, medimos las dimensiones. Recordemos que la imagen ecográfica ayuda mucho a tomar decisiones. La tiroides está expuesta, es una tiroides que podemos examinar, es un órgano que podemos examinar a diferencia de otros que no están de fácil acceso, sobre todo en personas delgadas de repente, ¿no? Entonces, como información morfológica general, tenemos que valorar todas esas características: tamaño, composición, forma, bordes, contornos, si se mueve o no ahí dentro si hay masas dentro de la glándula. Entonces, si tuviéramos riesgo de cáncer, puede ser en nódulos em, si hay riesgo de malignidad. Normalmente nos guiamos primero de las características, ¿no? De las características de estos nodulitos. Usualmente, si es un varón, tiene un poco más riesgo de malignidad que las mujeres. En las mujeres es muy frecuente, pero si aparece en un varón, hay que tener mucho cuidado.
La edad, pues un margen muy amplio también, pero usualmente, pues tenemos que tener, si es a mayor edad, pues un poquito más de factor de riesgo, ¿no? Aquí nos ponen en este estudio lo catalogan de repente como 51 años, otros en 40 años, pero normalmente mientras más edad, un poquito más de riesgo. Sexo masculino también riesgo. Em, Tenemos TSH también un poco más de riesgo, hasta un 40% para tener malignidad, ¿no? Esto es una revisión según la ATA para ver qué características tenemos de malignidad. Ya les mencionaba que si mientras más sólido es más riesgo. Acá hay netamente un nódulo quístico que es usualmente benigno. Y de verdad que tenemos aquí como una esponja, es un nódulo espongiforme, como una esponja realmente como de la vajilla, como ustedes pueden de mar, una esponja de mar, con huequitos, así. Es áreas sólidas, áreas líquidas con bordes muy definidos, áreas o tejidos isocogénicos con respecto al tejido tiroideo, sin compromiso externo de la tiroides, pues realmente acá hay más tejido sólido, pero es mixto de todas maneras. Acá hay tejido quístico, hay también más tejido quístico, pero ambos tienen baja sospecha por tener estas características espongiformes, ¿no? O parcialmente quísticos. Los de baja sospecha de malignidad ya están viendo que se pone más sólido. Usualmente, mientras más hipoecogénicos, más oscuritos sean, más sospecha que tenga un área, siendo mixto, pero con un área sólida, excéntrica, hipocogénica también es sospecha, o parcialmente quístico, pero con área excéntrica también es un poco de malignidad. Estas imágenes en baja sospecha. Sospecha intermedia aquí, por ejemplo, es hipoecogénico, con márgenes regulares, pero es sólido y es hipoecogénico. Aquí también es sólido e hipoecogénico. Y aquí sí están observando. Quiero mover esta cosa un rato. Ya. Hay un borde con microcalcificaciones, un nódulo sólido hipocogénico con bordes un poco lobulados, no sé si lo ven, lobulados. Aquí muy cerca de la carótida, aquí muy cerca de la cápsula tiroidea, aquí con unas calcificaciones, macrocalcificaciones interrumpidas, aquí con adenopatías. Entonces, mientras más características de malignidad yo tenga, más sospecha tengo que cuantificar y valorar si voy a pasar o no a una biopsia. Entonces, el nódulo valoremos acá en negrita está lo que es más sospechoso, que sea sólido, que sea hipocogénico o muy hipocogénico, que sea más alto que ancho, que tenga bordes lobulados o irregulares, o que tenga extensión a esa tiroidea, o que tenga calcificaciones puntiformes como lo ven aquí, ¿no? Entonces, son situaciones que nos dan más sospecha de malignidad. Entonces, tenemos esta imagen que ustedes ven según los riesgos de clasificación para biopsia, pues hablamos de si tenemos poca malignidad o pocos signos como está aquí, que es quístico y luego progresando a mayor sospecha, entonces vamos a tomar decisiones. Si fuera netamente un benigno, un TRAX 2 o que sea quístico, pues no requiere punción, a menos que sea muy grande, que tengamos que drenarlo para que pueda comer, respirar, hablar el paciente, ¿no? Poco a poco va aumentando el puntaje de sospecha. Los TRATs son los siguientes. Quiero mostrarles aquí. Si ustedes tienen cada característica va sumando puntaje, ¿sí? Cada característica va sumando puntaje. Por ejemplo, este nodulito sólido, hipoecogénico con bordes regulares. Me viene aquí sólido, son 2 puntos. Hipocogénico son 2 puntos. No es más alto que ancho, 0 puntos. Y bordes definidos, 0 puntos. O sea, 2 más 2, no hay ningún tipo de calcificación. 2 más 2 caen 4, quiere decir que es un TRAX 4. Moderadamente sospechoso, solamente se hace biopsia si tenemos un nódulo más de 1,5 centímetros. Entonces, para eso nos vamos ensayando, nos vamos familiarizando con las características de malignidad y con eso podemos identificar si hay necesidad o no de hacer biopsia. En el caso que tengamos un puntaje alto, un TRAS 4 como que les mostré, TRAS 4 tiene un 20% de malignidad, es un nódulo, como les mencionaba, sólido, epocogénico, y normalmente vamos aumentando los valores de puntaje para poder decidir la biopsia, ¿no? Vamos a quedarnos con esta imagen de T-Rex. Esta la voy a sacar.
la voy a sacar. Vamos a quedarnos con esta. En el caso de las descripciones, los nódulos tiroideos, eh, eh, yo sé que no todos vamos a ser radiólogos, no todos van a ser endocrinólogos, pero como cultura general, no piensen que todo nódulo es malo, ¿no? Los nódulos van a tener que ser calificados o identificados por sus bordes o por sus sospechas de malignidad para poder tomar decisiones. Aquí me llama mucho la atención que son unos bordes poco definidos, ¿no? Creo que hasta se va fuera de la cápsula tiroidea. Esta viene a ser el borde de la cápsula. Este es el anillo traqueal, la tráquea, istmo, lóbulo tiroideo derecho, carótida yugular y la tiroides. Y esta imagen hipoecogénica es el nódulo, pero sin embargo aquí vemos como que se desliza hasta la parte de la cápsula. Es un poco sospechoso eso, bordes irregulares. Aquí también sale de la cápsula. En este caso hay un ganglio que es grande, que no tiene hilo graso central. Acá el nódulo es, digamos, ovalado, con un diámetro alto mayor que el ancho, alto mayor que ancho, y en microcalcificaciones. Entonces, siempre hay características que nos puedan definir o orientar para tomar biopsia. La biopsia, la verdad que es un procedimiento relativamente sencillo, de bajo costo, de buen acceso. Tenemos que llegar al nódulo tomando la muestra con una aguja y luego de esta respuesta, este informe sale como un categorías. Si es un Bethesda 1 es una muestra que ha sido de repente no satisfactoria. Bethesda 2 es benigno, quiere decir que es una muestra que no tiene sospechas de malignidad. Bethesda 3 es alguna tipia incierta. ¿Qué podemos hacer con esto? Repetir la biopsia o hacer algún tipo de estudio genético para identificar si realmente amerita seguir el proceso como para llegar a un retiro de la tiroides. Cuando tenemos un Bethesda 4 indica que es una neoplasia folicular, indica que puede ser una neoplasia. También el BTH5 sospecha de malignidad y BTH6 ya indica malignidad. Entonces, mientras más alto el puntaje de Bethesda, más riesgo de malignidad incluso. Ciertos nódulos benignos debemos que algunos se pueden manejar sobre todo en rol de tratamiento médico o quirúrgico en algunos nódulos. No es necesario suprimir o darle botiroxina para suprimir el TSH, porque eso no va a hacer que el tamaño se reduzca. Si es el nódulo sólido o predominantemente sólido, debe tener también un aporte adecuado de yodo, averigüemos eso. Si es cirugía, pues puede ofrecerse en nódulos en crecimiento con citología benigna repetida, pero sobre todo si son nódulos de más de 4 centímetros o con clínica de compresión. En el caso de tener cirugía o inyección con etanol percutáneo, puede ser una recomendación para los nódulos quísticos recurrentes con citología benigna. ¿Y a qué me refiero, no? Entonces podemos manejar algunos nódulos si es que son malignos, tienen sospecha de malignidad alta, como Bethesda 4, 5, 6, pues pueden pasar a cirugía con sus efectos adversos o inconvenientes como el riesgo de hipoparatiroidismo. Yodo irían los pacientes de repente con un adenoma tóxico, con un nódulo tóxico, con una gamografía, con un nódulo caliente, ¿no? Lamentablemente pasan al hipotiroidismo estos pacientes. Levotiroxina no está indicado para reducir el tamaño, no hay evidencia, así que por favor no, lo evitan. La enolización del nódulo es cuando son quísticos, tienen contenido quístico, se aspira el contenido quístico y se inyecta, se aplica a ese mismo nódulo em, un porcentaje de volumen de todo lo retirado en alcohol, ¿ok? Al 96%. Entonces, puede generar dolor, puede haber una necrosis también, puede haber síntomas, pero la idea es que ya esas capas del nódulo se replieguen y no vuelva a llenarse, ¿no? Y en algunos casos, ablación con radiofrecuencia, pues esos nódulos pequeños que no son cáncer, que son nódulos benignos, tienen que tener dos biopsias que digan que es una lesión benigna y bueno, es operador dependiente, ¿no? Entonces, en el caso de la radiofrecuencia, la radiofrecuencia viene a tener con un electrodo distal conectado a un equipo generando unas ondas, las cuales van a llegar al nódulo que queremos, digamos, reducir de tamaño. Usualmente se coloca anestesia local, que puede ser percutánea o aplicación de frío. Usualmente revisamos con el transductor y con el ecógrafo ese nódulo y se ingresa con esta guía de en esta aguja de radiofrecuencia y se emite
el calor, ¿no? Se emite el calor, la temperatura alta, área por área, y se va retirando la aguja desde la parte más posterior a la más superficial, ¿no? La profunda a la más superficial. Y la evolución de estos nódulos es que con el tiempo reduzca incluso en algunos casos hasta un 80%. En resumen, con el nódulo, que tenemos un nódulo tiroideo o un incidentaloma, midamos el TSH, valoremos si hay o no clínica de hipertiroidismo, y si sale un TSH baja que sugiere hiperfunción, y va siempre a una gammagrafía. En el caso que sea un nódulo hipercaptador, pasa a un seguimiento y un tratamiento con yodo, como les había dicho previamente. Pero que tenemos una gammagrafía que me manda un nódulo hipocaptador o un nódulo frío, pues tengo que decidir bien la ecografía y valorar los puntajes del TIRATS. Si es un TIRATS alto que merita una biopsia, pues pasamos al procedimiento de BAF, ¿no? Entonces, en conclusión, no todos los nódulos se van a biopsia. Aumentan siempre los diagnósticos de nódulos tiroideos por manera incidental. El riesgo de malignidad de los nódulos tiroideos es de un 15 a un 5%, son bajos, y se correlacionan con un síndrome metabólico y la presencia de los nódulos, no más, no de cáncer. Y si hay sospecha de malignidad, pero tus nódulos han sido benignos todo el tiempo, hay que hacer un seguimiento. Y si tienes sospecha de que este paciente tiene la predisposición a formar nódulos, pues hagamos seguimiento, ¿no? Y una mejoría de calidad de vida. Bien, entonces hasta aquí llegó la teoría. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? A ver, entonces, buenas tardes. El bocio multinodular podría evolucionar a un carcinoma folicular, nos pregunta Nicole. Usualmente los bocios multinodulares, la historia natural viene a resultar un nódulo, un bocio multinodular, luego bocio multinodular tóxico. Es infrecuente, pero también podría presentarse un carcinoma. He tenido casos donde hay pacientes con bocio multinodular. Por protocolo, todos estos pacientes con bocio multinodular al examen clínico pasan una ecografía. Y si esta ecografía cumple con criterios de biopsia, en algunos casos hemos tenido carcinomas papilares o foliculares de tiroides. No es frecuente, pero sí puede, con la respuesta de Nicole. Gracias por tu pregunta. ¿Alguien más con alguna pregunta, duda? De nada, Nicole. ¿De aquí tienen una teoría en cuánto tiempo? ¿De aquí en breve? ¿Hola? Ya. Bien, ¿alguna pregunta? Hola, atención. Todo claro. Ah, ya adelantaron la clase de osteoporosis, responde Mireia. Bueno, entonces, si ya no tienen ninguna pregunta por cuestiones de tiempo, vamos a quejar aquí. De todas maneras, si por interno tienen alguna pregunta, me lo hacen saber por el delegado. ¿Sí? Listo. Buenas tardes con todos. Muchas gracias. Entonces,